Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de cálculos estequiométricos, así que empecemos. Bueno, iniciamos con este ejercicio que nos dice cuántas moles de oxígeno se requieren para que reaccionen completamente 3 mol de metano CH4. Y precisamente nos dan la reacción. Fíjense que aquí nos dicen que metano reacciona con oxígeno y se produce dióxido de carbono más agua. ¿Listo? Entonces el primer paso que debemos de tener en cuenta para resolver cálculos estequiométricos o para realizar cálculos estequiométricos es tener balanceada la ecuación o verificar si la ecuación que nos están dando está balanceada. ¿Listo? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que carbono 1, un átomo de carbono acá vemos 4 hidrógenos y acá tenemos solamente 2, quiere decir que no está balanceada. Así que al balancearla pues prácticamente nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Si tienes dudas sobre cómo balancear una ecuación química, aquí te dejo este video para que lo puedas revisar. Listo, entonces ese es el primer paso que hay que hacer. A veces nos lo dan, a veces no. ¿Sí? Si nos lo dan, genial. Si no, pues debemos tener en cuenta cómo balancear la ecuación. Entonces el segundo paso es ver la información que nos dan. Fíjense que me están preguntando cuántas moles de oxígeno se requieren, esta es la incógnita, moles de oxígeno, se requieren para que reaccionen completamente 3 moles de metano CH4. ¿Listo? Entonces fíjense, ¿para qué nosotros balanceamos? Nosotros balanceamos para determinar las relaciones estequiométricas entre reactivos y productos. ¿Cómo así? Esto, fíjense. Cuando una sustancia o un compuesto no tiene ningún coeficiente estequiométrico aquí adelante, estos numeritos que se colocan adelante se denominan coeficientes estequiométricos, se asume que es 1. ¿Qué me indica esto? Que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Es decir, para que reaccione completamente un mol de metano se requieren 2 de oxígeno. Ahora fíjense, podemos establecer la siguiente relación. Para que reaccione un mol de metano se requieren 2 moles de oxígeno. Para que reaccionen 2 moles de metano, pues se va a requerir ¿cuánto? Si para una se requieren 2, pues para 2 se requieren 4. ¿Sí? Y para 3, que es el ejercicio que nos piden, para que reaccionen 3 moles de metano, pues se van a requerir simplemente 6 moles de oxígeno. ¿Sí? Y listo. Eso es lo que se requiere para este ejercicio. Esto cuando me dan la información en moles. Y la respuesta simplemente es 6 moles. Para este ejercicio bastante sencillo para comenzar. ¿Listo? Y ya está. Bueno, ahora continuamos con este ejercicio muy semejante, pero cambié algunas cosas. Dice, ¿cuánta masa? Fíjense que cuando nosotros hablamos de cálculos estequiométricos, hay 2 magnitudes fundamentales que debemos dominar. Nos pueden preguntar cuánta masa o cuántas moles. ¿Listo? El ejercicio anterior fue con moles, ahora vamos a ver cómo se hace cuando es con masa. Nos dicen cuánta masa de oxígeno se requieren para que reaccionen completamente 32 gramos de metano CH4. Fíjense que ahora toda la información nos la dan en masa. Listo. Entonces nos dan la reacción. Lo primero que hay que hacer siempre es balancear la ecuación o verificar que ya esté balanceada. Fíjense que aquí ya está balanceada del ejercicio anterior. Entonces anotamos los datos, nos dicen que aquí ya hay 32 gramos de esto y ahora tenemos que determinar cuánto necesitamos de oxígeno. ¿Listo? Entonces fíjense que ahora sí aplicamos la segunda regla a tener en cuenta y es, primero balancear, segundo, pasar la información que me dan a moles, así como lo teníamos en el ejercicio anterior. Entonces fíjense, ¿cómo pasamos 32 gramos de metano a moles? Pues por aquí les voy a dejar un videito para que por favor lo revisen de cómo pasar de gramos a moles y de moles a gramos. ¿Listo? Entonces acá lo voy a hacer un poco rápido. Entonces hacemos simplemente esta conversión, 32 gramos de metano por... Entonces, para hacer la conversión debemos tener en cuenta el peso molecular del metano. ¿Sí? Entonces el peso molecular lo miramos en la tabla periódica y miramos que el carbono tiene una masa atómica de 12 gramos, ¿sí? Y el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 gramo.
¿Listo? Vemos que de carbono hay uno solo y vemos que de hidrógeno hay 4. Si hay 4, vamos a multiplicar pues esa masa atómica por la cantidad de átomos que hay. Acá serían 4 gramos y simplemente sumamos. ¿Listo? Entonces vamos a tener que la masa atómica, masa molecular, perdón, del compuesto CH4 metano es igual a 12 más 4, 16 gramos por cada mol. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a tener en cuenta eso. Fíjense, gramos, ¿sí? Entonces aquí arriba vamos a colocar la unidad deseada, vamos a pasarlo a mol, y de debajo vamos a colocar la unidad con la que está en la información. Fíjense que gramos está acá arriba y gramos está acá abajo, la idea es que se cancelen para que me quede moles. ¿Listo? Vemos cuál es la relación mol-gramo. Fíjense, acá nos dice 16 gramos equivale a 1 mol. ¿Listo? Gramos aquí, gramos acá se cancelan y esto es igual a 32 por 1, 32, dividido en 16 pues me da simplemente 2 moles. ¿Listo? Quiere decir prácticamente que 32 gramos equivalen a 2 moles. 32 gramos de metano equivalen a 2 moles de metano. ¿Listo? Ahora fíjense, teniendo ya la información en moles, pues es mucho más fácil hacer las relaciones estequiométricas. Lo mismo que hicimos anteriormente. Para que reaccione 1 mol de metano se requieren 2 moles de oxígeno, el doble. Para que reaccione 1 mol de metano se requiere el doble de moles de oxígeno. Así que para que reaccionen 2 moles de metano, pues simplemente se requiere el doble de oxígeno, es decir, 4 moles. 4 moles de oxígeno. Y fíjense entonces que 2 moles de metano pues van a reaccionar con 4 moles de oxígeno. ¿Sí? Y ya está. Ahora, fíjense que a mí la pregunta me dicen es ¿cuánta masa de oxígeno? Aquí la tenemos en moles. Si nos la hubiesen pedido en moles, pues ahí está. Ya terminamos. Pero como me la piden en gramos, ¿cuánta masa? Pues tenemos que convertir esos 4 moles de oxígeno en gramos. ¿Listo? Entonces hacemos el mismo ejercicio que hicimos acá. Tenemos, fíjense que ahora hacemos el caso contrario. Aquí pasamos de gramos a moles. Y acá ahora vamos a pasar de moles a gramos. 4 moles de oxígeno por, hacemos la conversión. Fíjense, si moles está aquí, pues debe ir acá abajo. Y arriba pues va a ir la unidad deseada, en este caso gramos, que es una unidad de masa. ¿Cuál es la relación gramos-mol para el oxígeno? Pues hacemos la conversión, miramos la tabla periódica y vemos que la masa atómica del oxígeno es 16 gramos. ¿Sí? Y vemos que el oxígeno tiene 2 átomos, pues simplemente multiplicamos por 2. 16 por 2, 32 gramos. ¿Sí? Nos fijamos que el oxígeno pues está compuesto solamente por oxígeno, así que no hay más. Y tenemos en cuenta entonces que la masa molecular del oxígeno pues simplemente va a ser igual a 32 gramos por mol. ¿Listo? Entonces fíjense que acá 32 gramos, ¿sí? Por mol, donde está gramos, 32 gramos, ¿listo? Y fíjense, mol acá arriba, mol acá abajo se cancelan y me queda la unidad deseada que es simplemente gramos. ¿Listo? Multiplicamos 4 por 32 y simplemente nos da 128 gramos de oxígeno. Y con eso simplemente llegamos a la respuesta. Bueno, ahora iniciamos nuestro ejercicio número 3 y nos dice ¿cuánta masa de CO2? Fíjense que ahora nos preguntan algo de los productos, ¿sí? ¿Cuánta masa de CO2 se produce si reaccionan 24 gramos de esto? ¿Listo? Nos dicen que hay 24 gramos de esto, de metano, y nos preguntan ahora algo relacionado con los productos. Fíjense que no es solamente establecer relaciones con los reactivos, que son los de la parte izquierda, sino también se puede establecer relaciones con los productos. Fíjense. Entonces, fíjense, primer paso, balancear. Ya saben que ya la reacción está balanceada. Número 2, preferiblemente, esto se puede hacer de múltiples maneras, pero preferiblemente pasar la información que tenemos a moles para que sea un poco más fácil resolverlo. Entonces fíjense que aquí tenemos 24 moles y nos preguntan cuánta masa. Al final tenemos que tener la información en gramos. Cuánta masa de CO2 se produce en nuestra incógnita. Entonces pasamos estos 24 gramos de metano a moles. ¿Listo?
Entonces hacemos la misma conversión. Recuerden que por el ejercicio anterior nosotros teníamos que el peso molecular de este compuesto era 16 gramos por mol. Es decir, que cada mol tiene 16 gramos. 2 moles, 32 gramos y así sucesivamente. Entonces 24 gramos, hacemos la conversión, gramos acá abajo para que se cancelen, la unidad que yo deseo, moles acá arriba, y miro la relación, 16 gramos por mol, 1 mol, gramos se van, y fíjense que nos queda 24 por 1, 24 entre 16 me va a dar 1,5 moles. Fíjense que las moles también pueden estar en decimales, ¿listo? No siempre es números enteros, 1,5 moles. Entonces tenemos que estos 24 gramos equivalen a 1,5 moles, ¿sí? Y ahora establecemos las relaciones molares, ¿listo? Entonces fíjense, ya está balanceada la ecuación. Tenemos que una mol de metano produce, fíjense que cuando hablamos de reactivos, yo digo reacciona con, pero cuando hablamos de los productos, una mol de metano produce una mol de dióxido de carbono. La relación es 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si reacciona un mol de esto, se produce un mol de esto. Si reaccionan 2 moles de esto, se producen 2 moles de esto. Si reaccionan 3 moles de esto, pues se generan 3 moles de eso. Fíjense que acá tenemos 1,5 moles de esto. Así que ¿cuánto se va a producir de esto? Pues simplemente 1,5 moles. ¿Listo? ¿Sí? Algunos de ustedes podrían preguntarme, profe, ¿y si la pregunta hubiese sido cuánto se produce de agua, teniendo en cuenta que aquí hay un 2 adelante? Pues simplemente vemos que la relación es un mol de esto produce 2 moles de esto, un mol de esto produce 2 moles de esto, así que 2 moles de esto producen 4 de esto, 3 moles de esto producen 6 de esto, y si hay 1,5, pues va a producir el doble, o sea, 3 moles. Eso sí me lo preguntaron, ¿listo? Fíjense que tenemos que entonces se produjo 1,5 moles de dióxido de carbono, CO2. Pero fíjense que la pregunta me dice cuánta masa de CO2 se produce. No moles, sino masa. Pasamos esas moles a gramos. ¿Cómo lo hacemos? Conversión. ¿Listo? Entonces aquí hay moles, paso moles aquí abajo y la unidad que yo deseo arriba, que son gramos. ¿Listo? Miro cuál es la relación. ¿Cómo lo hago? Peso estequiométrico. Peso molecular. CO2. Recuerden que aquí nuevamente les dejo el video para que puedan saber cómo pasar de moles a gramos. ¿Listo? Entonces fíjense que el peso molecular del CO2, para no alargarlo tanto, el video es 44 gramos por mol. ¿Listo? Quiere decir 44 gramos por un mol. ¿Listo? Mol aquí, mol acá se cancela y me queda gramos. 1,5 por 44 me da 66, entre 1 pues me da simplemente 66 gramos de CO2. ¿Listo? Y esa es prácticamente la respuesta a esto. Bueno, y este ha sido el video, espero que les haya gustado, que lo hayan podido comprender. Si les gustó, los invito a suscribirse y a compartirlo con sus amigos. Que estén bien, chao chao.